dar la bienvenida en nombre de ADIC. Mi nombre es Valeria Hinojosa, soy miembro de ADIC, en este caso Colombia, el lugar donde les estoy hablando a ustedes pues es de Bogotá. Y pues la tarde de hoy vamos a hablar acerca de las tipologías de cimentaciones profundas, un análisis de casos reales de la mano del profesor Germán Sánchez, y que bueno, la clase de hoy es patrocinada principalmente por nuestra máster en geotecnia y cimentaciones. Mientras damos un poquito de tiempo a que ingresen más alumnos a la sala, voy a comentarles un poquito acerca de lo que es EADIC como escuela. Quizás muchos de ustedes nos conozcan porque ya han hecho algunos cursos, diplomados e incluso máster con nosotros, pero quisiéramos compartirle esta información a otro grupo. También en la parte del chat me gustaría que nos comentaran de dónde nos escriben, de qué parte del globo para saber de dónde están ustedes hoy conectados. Bueno, EADIC, como les comenté, es una escuela de ingeniería y construcción especializada para dar formación a ingeniería, construcción y bueno, principalmente esos son nuestros campos, ingeniería, arquitectura y construcción. Somos una escuela que tiene alumnos de 42 países con una metodología exclusiva centrada en el alumno. Ofrecemos doble titulación en nuestros másteres. Estamos presentes en 3 países, nuestra sede principal está en España, con 2 sedes permanentes en Bogotá, que es de acá donde les estoy hablando, y desde Perú también. Más de 12.500 alumnos hemos formado desde que inició EADIC como escuela. Muchas gracias a David, que nos escribe desde Honduras, a Fabián, que está en Bogotá, y a Luis Alberto, que está en El Salvador. Bienvenidos todos. Para seguirles hablando un poquito más de lo que es EADIC, bueno, tenemos más de 400 docentes certificados y profesionalmente activos. Esto es un plus que nos da a nosotros, un valor agregado que valoramos mucho, que parte de nuestros docentes sean profesionales completamente activos en el mercado laboral, lo que permite que todos los conocimientos que obtienen nuestros alumnos estén completamente contextualizados con la realidad del sector. Ofrecemos aproximadamente 250 experiencias formativas entre lo que es másteres, diplomados, cursos especializados y componentes presenciales. Adicional de esto, en EDIC también damos formación a empresas, ya más de 100 nos han elegido como su escuela de referencia para formación de todo su personal, su equipo laboral. Uno de los números que más nos enorgullece es que el 70% de nuestros alumnos repiten los cursos que hacemos y nos dan una calificación de 8.75. Porque ADIC, bueno, les voy a hablar rápidamente de lo que es nuestra metodología como tal. Nosotros tenemos un grupo de asesores académicos que siempre están dispuestos a darle una asesoría continua y apoyándolos a ustedes constantemente. Todo el contenido audiovisual estamos dispuestos a darle acerca de lo que es videos, webinars. Esto es parte de lo que es el complemento de nuestra formación. Somos proveedores de foros dinámicos, un entorno colaborativo internacional, pues uno de nuestros valores más grandes es que nuestros alumnos están de más de 42 nacionalidades diferentes, tal cual como en la webinar de hoy, que nos están escribiendo también de Ecuador, de México. Pues esto es parte de lo que es ADIC como escuela, con una metodología 100% online, obviamente donde haya una conexión a internet prácticamente puedes hacer los máster con nosotros, y la formación que damos son apoyadas en programas informáticos, los últimos con licencia gratuita y actualizados para que puedas tener un aprendizaje completamente práctico. Adicional a esto, también Marcos nos está escribiendo de México, muchísimas gracias por comentarnos por allí. En EDIC nos hemos esmerado por hacer diferentes alianzas con diferentes universidades, con diferentes asociaciones para seguir creciendo como organización educativa. Nuestra oferta formativa más fuerte pues son los másteres, cuyas características principales es que tienen una duración de 12 meses, con 8 módulos más un trabajo final de máster. Ofrecemos doble titulación, un título propio universitario y una titulación propia de ADIC. Adicional, ofrecemos 60 créditos apostillables con la apostilla de La Haya. El programa de becas, y es algo muy importante, ha desarrollado en las alianzas que le hemos comentado anteriormente,
dos alianzas importantes. Una es con la Organización de Estados Americanos y con la Fundación FIE. Ellos otorgan a nuestros estudiantes unas becas de entre el 40 y 60% para los estudios de máster. Actualmente tenemos abierta una postulación nueva. La manera de cómo postularse es muy sencillo, es llenar el formulario que está en edic-becas.com, realizar y agendar una entrevista virtual o telefónica, esperar el resultado del comité de admisiones y luego realizar el pago en la matrícula. Es más o menos, a resumidas cuentas, cómo se hace este, la postulación para las becas. Bueno, como les comenté, EADIC está presente en 3 países con sede física. La principal está en España, la segunda está acá en Colombia, en Bogotá, y la tercera está en Perú. Entonces, cualquier duda también pueden visitar eadic-becas.com y pues desde allí pueden conocer un poquito más de lo que es nuestra oferta formativa. Ahora bien, sí, ya vamos a dar inicio a la tarde de hoy a la clase que nos va a venir a compartir el profesor Germán Sánchez, el ingeniero geólogo y licenciado en geología, especializado en geotecnia y cimentaciones especiales. Desarrolla su actividad profesional en el departamento técnico de la empresa Cimenter, Cimentaciones Ingeniería del Terreno, Sociedad Limitada. Anteriormente trabajó en más cimentaciones especiales en un laboratorio de geotecnia y control de calidad de obra de la empresa Geocisa, en obras de AVE en Gerona y en el Departamento de Geología y Geotecnia de la empresa Ingeniería APIA 21. Asimismo, también es docente del máster en Geotecnia y Cimentaciones, así como del BIM Management, tanto en arquitectura como en infraestructura e ingeniería civil de ADIC. Bueno, profesor, me disculpa si se me quedó algo por allí, se puede completar parte de lo que es su experiencia profesional y los alumnos son todos suyos. No, no. Todo perfecto, Valeria. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas noches aquí en España. Vale, encantado de que estéis aquí y podamos seguir esta clase sobre tipología de cimentaciones profundas, ¿vale? En la que veremos algunas aplicaciones de estas técnicas de ejecución de obras geotécnicas en la realidad, ¿vale? Algunas obras ejecutadas en los últimos años a nivel mundial y en otras en las que he podido participar yo a modo de ejemplo. Bueno, ¿qué veremos? Veremos qué son las cimentaciones especiales y profundas. Un poco definiremos estos dos conceptos que son similares pero no son los mismos, ¿vale? Nos centraremos en las cimentaciones profundas, qué tipos tenemos. Veremos esos casos reales a nivel mundial, casos, digamos así, espectaculares, ¿no? De grandes obras que necesitan de estas técnicas. Y para terminar, pues veremos algunos casos prácticos y aprenderemos un poco o veremos cómo elegimos una técnica u otra, principalmente en función del terreno, ¿vale? Del terreno que tenemos. Bueno, si tenéis pues, cualquier duda cuando vaya hablando y tal, pues no dudéis en preguntar, en levantar la mano, preguntar y iremos respondiendo. Si no, pues al final de la clase. Bueno, ¿qué son cimentaciones profundas? Bueno, cimentación profunda es aquella que nos transfiere, nos transmite las cargas de nuestra estructura, ¿vale? A una cierta profundidad, ¿vale? Más o menos alejado de la superficie. Un poco, pues sabemos que hay 2 tipos o 3 tipos principales de cimentaciones, que son las superficiales, y tenemos los pozos, que serían unas cimentaciones intermedias entre las superficiales y las profundas, y por último tenemos las profundas, ¿vale? Ahí veis un poquito un esquema de cuál sería la cota de apoyo en cada caso, en cada cimentación, ¿vale? ¿Cómo denominamos normalmente las cimentaciones profundas? ¿Con qué nombre las conocemos? Pues bueno, las conocemos como pilotes, como micropilotes, como barretas. En general, pilotes se suele utilizar como sinónimo de cimentación profunda, ¿vale? ¿Qué queremos conseguir con una cimentación profunda? ¿Vale? Pues como he dicho antes, cuando no tenemos un sustrato con el que podamos alcanzarlo, ¿vale? Un nivel al que podamos transmitir las cargas y que lo podamos hacer mediante una zapata, una losa, ¿vale? Una cimentación superficial o una profundidad para un pozo que normalmente suele estar como máximo entre los 5 metros, ¿vale? Unas profundidades a las que podemos llegar con cazos normales de excavadoras, ¿vale?
Cuando queremos reducir o limitar los asientos de nuestra estructura, tenemos terrenos que pueden ser que por carga sí que pueden aguantar, pero puede que no los asientos no sean tolerables para nuestra estructura. Que tengamos que excavar por debajo del nivel freático y no sea posible, ¿vale? Porque la permeabilidad de ese terreno impida esa excavación para poder hacer una zapata o una losa. Tengamos unas cargas muy elevadas y concentradas, como nos puede pasar a lo mejor en edificios muy altos, ¿vale? Como los rascacielos, o tengamos edificios próximos en los que queramos limitar la afección de una posible excavación o de nuestra cimentación, ¿vale? Y por lo tanto recurrimos a cimentaciones profundas para alejar esos bulbos de presiones de esos cimientos existentes. Por otro lado, ¿qué son las cimentaciones especiales? Bueno, el término cimentaciones especiales es más un término comercial más que técnico, ¿vale? Porque engloba, por lo menos en España y fundamentalmente a nivel mundial se conocen como empresas peeling, ¿no? Que hacen mención a este término de cimentación especial. Son empresas que engloban todas estas actuaciones geotécnicas de cimentaciones profundas, pero también de estructuras de contención y mejoras del terreno, ¿vale? Son empresas que se encargan del diseño, del cálculo y la ejecución de todas estas técnicas. Y los técnicos que estamos en estas empresas, pues estamos especializados en ingeniería geoestructural. Es decir, somos especialistas tanto en ingeniería geotécnica como en ingeniería estructural, ¿vale? Porque tenemos que tocar las dos ramas de la ingeniería. ¿Qué hacemos en estas empresas? ¿A qué nos dedicamos? Pues, bueno, cimentaciones profundas, como hemos visto antes, pilotes, micropilotes, barretas de cimentación, pero también estructuras de contención, como puedan ser muros pantalla, pantallas de pilotes, pantallas de micropilotes, etcétera. Toda la variedad que hay, tan destacado, etcétera. Y mejoras del terreno, ¿vale? Mejoras del terreno, como pueden ser compactación, inyecciones, jet grouting, etcétera. Técnicas de mejora del terreno y otras técnicas especiales como pueden ser los anclajes, ¿no? Anclajes, perforaciones que nos pueden servir para medidas auxiliares para esos muros pantalla o para estabilidad de taludes, etcétera, ¿vale? Que van asociados a todas las técnicas anteriores, ¿vale? Pues esto es un poquito lo que hacemos en las empresas de cimentaciones especiales. Todas estas técnicas las podemos ver en todos los sectores de actividad económica, ¿vale? Tanto en obra civil como en edificación, en actividades industriales para ampliación de plantas, en actividades hoteleras, etcétera, etcétera. En todos los sectores en los que haya ingeniería y construcción vamos a tener que utilizar estas técnicas de cimentación especiales. Y cada vez más, porque cada vez se construye, digamos, las obras son con mayores desafíos, en zonas geotécnicas más complicadas, etcétera. Bueno, para que os hagáis un poquito una idea del mercado mundial, prácticamente 2 de cada 3 proyectos necesitan o se ejecutan con cimentaciones profundas o especiales, mejor dicho, ¿vale? Ya es con cimentación profunda, mejora del terreno o pilotes para reducir asientos. Como veis ahí, más o menos el 64% ejecuta o necesita estas técnicas, ¿vale? Mientras que el 36% se resuelve con cimentación superficial, sean zapatas o sean losas. Por lo tanto, ya os hacéis un poquito la idea que a nivel mundial la importancia de conocer y saber estas técnicas de cimentaciones especiales. Bueno, centrándonos en cimentaciones profundas, en los que hemos dicho en pilotes, ¿vale? Lo que podemos conocer como pilotes, hay 2 maneras fundamentales de clasificarlo. Hay más clasificaciones, pero a mí un poco la que más me gusta por el método de ejecución, pues son aquellas que nos hablan de pilotes de desplazamiento y pilotes de extracción. Los de desplazamiento son aquellos que los instalamos en el terreno sin extraer material, sino que el terreno lo vamos desplazando lateralmente a medida que instalamos el pilote, ¿vale? Esto puede ser mediante una inca o mediante un útil, ¿vale? Que no realiza una perforación, sino una excavación, pero va moviendo el terreno o desplazando el terreno. Y los pilotes de extracción, pues son aquellos en los que sí realizamos una perforación y extraemos el material al exterior, ¿vale? Ya estáis viendo, son 2 tipologías totalmente distintas. En una extraigo el material y en otra lo voy desplazando, no tengo material al exterior. Y tendríamos una tercera técnica, que son los micropilotes, que se vienen utilizando mucho en los últimos años,
últimos años, estos un poco se inventaron en los años 50 del siglo XX y se han ido desarrollando a partir de fundamentalmente de los años 80, ¿vale? Estos micropilotes pues se ejecutan tanto con técnica, maquinaria y materiales algo distintos a lo que son los pilotes, ¿vale? A nivel mundial, centrándonos ya en cimentación profunda en lo que es pilote, la mitad de los pilotes se ejecutan, digamos, de extracción y la mitad serían de Inca. Pero lo más importante es que los pilotos, por ejemplo, en pilotes de extracción, los pilotes perforados y los pilotes de barrena continua, ¿vale? Esos dos tipos de pilotes se utilizan más o menos un 26, un 22%, podríamos decir que por partes iguales, ¿vale? Son digamos, los dos tipos de pilotes de extracción que existen con dos maquinarias distintas. Se utilizan dos tipos de maquinarias distintas para ese tipo de pilotes. Un tipo de maquinaria se utiliza para hacer un pilote perforado, ya sea, que ahora lo veremos un poquito a continuación, con diferentes técnicas, y el pilote de barrena continua que utiliza otra maquinaria distinta. Y en los pilotes de desplazamiento lo que más se utiliza a nivel mundial es el pilote hincado prefabricado de hormigón. También se utiliza mucho el metálico, pero el que más, el hormigón, ¿vale? El pilote prefabricado de hormigón armado. Por lo tanto, un poco ahora hablaremos un poco de estas técnicas que son las que más se utilizan, ¿vale? Precisamente aquí en esta diapositiva podéis ver una foto de una maquinaria de Inca en la que está hincando un pilote prefabricado de hormigón, ¿vale? En este caso, este hincado se puede producir por vibración o por un golpeo, una vibración de una maza, ¿vale? Normalmente pues suele ser un golpeo. Y como hemos dicho, hincamos pilotes de hormigón prefabricado, pero también podemos hincar tubos metálicos, perfilería en tipo en H o incluso pilotes de madera, ¿vale? Los pilotes que originalmente se hincaban en la antigüedad, como fueron las primeras cimentaciones profundas, han sido, como podéis comprender, pilotes de madera, ¿vale? Que se han estado utilizando hasta relativamente poco tiempo, o hace poco tiempo. Dentro de los pilotes de extracción, como os decía, había dos tipos de ejecutar pilotes, con los tipos de barrena continua y los pilotes de perforados. Dentro de los perforados, que es esta tipología, pues tenemos diferentes técnicas en función del terreno que tengamos. Si el terreno es muy bueno y es estable, podemos perforarlos en seco, como veis en la fotografía, ¿vale? Esto es típico pues, de terrenos que no tienen agua, un terreno muy cohesivo, ¿vale? Podemos perforar, se nos mantiene la perforación y podemos bajar a la profundidad que necesitemos. Pero normalmente no todo es tan sencillo y necesitamos de algunos métodos complementarios para poder excavar, ¿vale? Ya pasamos, por ejemplo, a los pilotes con ayuda de fluidos en la perforación, ¿vale? En este caso, unos terrenos que no se nos mantienen por sí solos y utilizaremos unos fluidos como puedan ser lodos bentoníticos o polímeros para ayudar a mantener estables esas paredes de la perforación, ¿vale? Otra manera de contener esas paredes es encamisándolas. Se puede ir hincando, se puede ir metiendo por rotación una camisa que luego recuperaremos, ¿vale? También se podría hacer una camisa que sea perdida, ¿vale? Pero eso suele ser menos habitual porque es muy costoso. Eso se puede ejecutar cuando hay flujos subterráneos de aguas que nos pueden producir un lavado de nuestro hormigón o en zonas con muchísima agresividad del terreno, por ejemplo, que podrían atacar al hormigón, o en zonas cársticas con cavidades, pues se podría dejar una camisa perdida. Pero bueno, como os digo, son pilotes que se utilizan, digamos, en condiciones extraordinarias. Ahí veis una fotografía de un pilote que se está perforando al amparo de una camisa. Lo que veis ahí es una camisa y por dentro se va metiendo el útil que se va perforando, ¿vale? Este tipología de pilote pues es muy utilizada porque pues, normalmente el terreno que vamos a perforar pues siempre tendrá, muchas veces tiene nivel freático y nos genera mucha inestabilidad en las paredes. Y por último veremos esa otra tipología de pilotes que es el pilote de barrena continua. En este caso, la maquinaria es distinta y el útil es distinto. La propia barrena es la que nos contiene el terreno. ¿Ve? Ahí podéis ver un pequeño esquema en el que la longitud del pilote
si yo tengo un pilote de ejecutar de 20 metros, tengo 20 metros de barrena. La voy introduciendo en el terreno por un efecto, y va extrayendo el material por efecto tornillo sin fin, ¿no? Como podéis ver en la figura. Y por el interior de esa barrena, que es hueca, introduzco el hormigón una vez que he llegado al fondo y empiezo a sacar la barrera. Esta técnica es distinta a las anteriores. Esta técnica tiene una serie de limitaciones en cuanto a profundidades y diámetros, pero bueno, poco a poco las máquinas cada vez son más potentes y más grandes y se van salvando esos condicionantes. ¿Vale? Ya podemos perforar en estas condiciones diámetros de más de 1000 milímetros y bajar a más de 30 metros de profundidad. Hace unos años pues se limitaba la perforación a 20 metros de profundidad, pero bueno, poco a poco la maquinaria va superando estos obstáculos. Bueno, un poquito centrándonos en casos reales a nivel mundial los que podemos ver la utilización de estas técnicas que hemos estado hablando anteriormente junto con los micropilotes, ¿vale? Son obras muy importantes que podéis buscar información por internet para curiosear y ver más. Una de ellas, la primera que vamos a ver, es el puente sobre el estrecho de Kerch, en Rusia, bueno, entre Rusia y Ucrania, en la península de Crimea, ¿vale? Esto es un puente, eh, parte sobre tierra, parte que une el estrecho, creo recordar que eran unos 13, 15 kilómetros sobre el mar, ¿vale? Y aquí se han utilizado una cantidad de pilotes bastante considerable. En total unos 7000 pilotes, ¿vale? Que varían una profundidad entre 12 y 90 metros. Y se han ejecutado tres tipos de pilotes distintos de los que hemos estado hablando anteriormente. Se han realizado pilotes perforados en zonas de tierra, ¿vale? En zonas, digamos, donde había plataformas de tierra, pilotes perforados con camisa recuperable, de diámetro 1200 milímetros y perforaciones de hasta 45 metros. También en esas zonas de tierra se han realizado, donde eran factibles realizar pilotes prefabricados de hormigón armado, ¿vale? De unas dimensiones 400 por 400, ¿vale? Y en toda la parte marítima se han hincado pilotes de tipo metálico, ¿vale? Tubos de hasta 1500 milímetros y 40 milímetros de pared. Esto es muy habitual en obras marítimas. Este tipo de pilote, el pilote metálico, vamos a ver una foto en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí veis una infografía, está en ruso, pero bueno, un poco podéis ver que la simbología un poquito de cada tipo de pilote. Si empezáis por el que tenemos a la izquierda, podéis ver los pilotes prefabricados hincados, ahí con una forma piramidal en punta para facilitar la penetración. Los del medio son los pilotes metálicos que se van hincando en el lecho marino, ¿vale? Y los de la derecha pues son los pilotes perforados al amparo de camisa recuperable. La siguiente fotografía podéis ver la imagen de la izquierda es la hinca de pilotes de hormigón prefabricado y en la derecha pues veis un poco cómo se van hincando o cómo quedarían los pilares metálicos para luego ir introduciendo la superestructura del puente. ¿Vale? Esta obra tiene tres grandes desafíos. ¿Vale? Se encuentra en una zona sísmica, por lo tanto todos estos pilotes van a tener que ser calculados ya no solo para los auxiliares de la estructura, sino para todo el tema del comportamiento sísmico. Aparte, como podéis suponer, por donde está geográficamente y que es una obra marítima, pues va a estar sometido a fuertes temporales y a una importante acción del hielo. De hecho, ya había en los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ya la Unión Soviética se creó allí construyó un puente, pero que al final se vino abajo por el efecto de los hielos del invierno. Bueno, pues ahora se ha tenido en cuenta todo este tema y esperemos, el puente se está acabando por estas fechas, no sé si se habrá ya llegado a inaugurar. Y el tercer gran reto son los suelos blandos que tiene del lecho marino, ¿vale? Junto con un nivel de empotramiento en zonas cársticas, ¿vale? Por eso también es un gran reto a la hora de calcular este tipo de cimentación, ¿vale? Y mucho más también a la hora de ejecutarlo. Como veis, tres tipologías distintas para una misma obra en función de la tipología de la obra y del terreno y de la zona donde nos encontramos, ¿vale?
Otra gran obra que se está ejecutando, que se debe estar terminando ya, es la Torre Jeddah o Kingdom Tower en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí, ¿vale? Es un rascacielos que originalmente iba a tener 1.600 metros de altura. ¿Vale? Fijaos un poquito bien las dimensiones, 1.600 metros, 1,6 kilómetros de altura de edificio, ¿vale? Pero una vez que hicieron el estudio geotécnico, pues vieron que iba a ser demasiada altura para el terreno que tenían allí, aunque se utilizara cimentación profunda, no iba a ser posible, y rebajaron la altura del edificio, las dimensiones, a 1.007 metros. ¿Vale? No está mal tampoco, ¿vale? Vamos a ver aquí una comparativa de este edificio, la Torre Jeddah, ¿vale? ¿Veis? Con otros edificios ya ejecutados a nivel mundial, ¿vale? El Burj Khalifa, ¿vale? Que llega a los 800 metros, o bueno, las torres de Dubái, el Empire State, bueno, es un poco la grandiosidad de este edificio. Bueno, pues este edificio se ha cimentado con pilotes de gran diámetro, entre 1500 y 1800 metros, 1500 y 1800 milímetros de diámetro, perdón, y a profundidades variables, desde los 45 metros hasta casi los 120 metros. ¿Vale? En total, 180 pilotes, en los que podréis ver la planta, aquí veis la planta triangular del edificio, ¿vale? Esta es la planta, y como ahí veis en el dibujo un poco en 3D, la diferente disposición de los pilotes en función de las cargas, como veis, justo en el centro del edificio, los pilotes bajan hasta los 105 metros, ¿vale? Donde mayores cargas habrá, y a medida que nos vamos hacia los laterales, pues los pilotes van disminuyendo en profundidad, ¿vale? Porque las cargas son menores. Y tenéis un poquito un corte del terreno, en el que teníamos unos primeros 50 metros de unas calizas tipo coralinas, pero que no eran aptas para cimentación. Pues tenemos por debajo hay unas gravas y unas areniscas meteorizadas, y en los que ya ahí sí se dejaba la cimentación en función de las cargas que se tienen, ¿no? Y el nivel de los pilotes más profundos, pues que nos llega a esos niveles de gravas y areniscas profundas, ¿vale? Como veis, hay un poquito un cálculo de esta megaestructura, ¿vale? Veis, el dibujo de color es un poco los asientos calculados, ¿vale? Con la cimentación. Estamos hablando de asientos esperables entre los 100 milímetros a los 86, ¿vale? Asientos diferenciales mínimos para la estructura de la que estamos hablando. Bueno, pues esta gran torre, este gran rascacielos, se ha resuelto con cimentación profunda, ejecutada con pilotes con camisa recuperable y con lodos de perforación. Vale, vamos a ver un poquito unas fotos de la ejecución. Aquí veis las perforadoras. Lo ejecutó una empresa alemana, a lo mejor a muchos suena, que es Bauer, con maquinaria pues la más puntera a nivel mundial, y ejecutado, como os digo, pilotes con camisa recuperable y lodos bentoníticos. Vale, aquí también veis una pantalla, en algunas zonas se hizo unas pantallas de pilote para poder excavar los cimientos, porque tenían cierto desnivel y había una especie de sótano, ¿vale? Aquí veis un poquito una panorámica de las tres patas de esa gran torre cimentada, que, como veis, que si le damos la vuelta parece un gran peine, ¿no? Un gran peine con todos esos pilotes que lleva esa cimentación. Bueno, otras zonas donde se construye mucho porque hay mucha población y son geotécnicamente un desafío son los deltas, ¿no? Aquí os traigo dos obras ejecutadas en deltas. Una es el Sunrise City Project en el delta del Mekong, ¿vale? En Ho Chi Minh, en Vietnam. Como podéis pensar, pues un delta puede tener un nivel o unos niveles muy, muy blandos de terreno, ¿vale? Formado por arena, limos o arcillas muy, muy flojos, que no van a ser capaces de soportar las cargas de un edificio. En este caso, no estamos hablando de un rascacielos como el anterior, sino de un edificio de viviendas mucho más normalitos, pero que debido al terreno, pues necesitaban una cimentación muy, muy exigente. También se resolvió con pilotes de gran diámetro, 1500 y 1800, y profundidades de hasta 91 metros. ¿Vale? Ahí veis un poquito una infografía de todas las torres,
que podrán tener, no sé si tendrán 50, 60 plantas, y había un total, unos 88 pilotes por torre. ¿Vale? Aquí veis un poco un esquema de la geología de esos deltas. Como podéis ver, los depósitos recientes del Holoceno, ¿vale? Pues son arcillas y arcillas muy blandas, ¿vale? Hasta que empezamos a tener por debajo de esos niveles pues ya unos terrenos mucho más competentes, aún así muy heterogéneos, ¿vale? Que nos pueden producir asientos diferenciales importantes. En estas obras del Delta del Mekong se han realizado pruebas de carga en los pilotes muy exigentes, ¿vale? Pruebas para comprobar que no se iban a producir esos asientos diferenciales. Otra obra que también se ha construido en un delta recientemente es una autopista en el delta del Nilo, en Egipto, ¿vale? Cerca del Cairo. Una autopista con longitud de 35 kilos, es el proyecto Rod el Faraj, que es un barrio del Cairo, con 8 carriles, ¿vale? Es una autovía bastante importante para desahogar todo el tráfico de la ciudad. Y había que cimentar entre ellos 2 puentes, ¿vale? sobre el delta. En este caso se han utilizado pilotes de 1000 milímetros y profundidades de 31 metros. Tanto estos pilotes como los del delta del Mekong se han ejecutado con pilotes de extracción, ¿vale? Ejecutados con lodo pentoníticos, ¿vale? Y herramientas tipo bucket. Bucket es como un cazo, ahí podéis verlo en la foto. Maquinaria tipo Asolimec, en este caso. Ahí veis lo que veis es el material que va extrayendo ese bucket, que es como una cuchara, se introduce en la perforación y va sacando ese material. Estas perforaciones se han ayudado con camisas recuperables en los primeros metros, una especie de emboquille, ¿vale? Y a continuación lodo pentoníticos para contener las paredes que de otra manera no serían estables, ¿vale? Aquí veis un poquito un esquema de cómo se ejecutan este tipo de pilotes. Se hace un encamisado, un emboquille superficial, y se empieza a meter la herramienta. A medida que se va perforando, se introduce el lodo, ¿vale? Ese lodo hace que las paredes se mantengan, hace una especie de cake, de película alrededor de ese terreno, y hace que sea estable y que no se me caiga y yo pueda seguir excavando. Una vez que yo llego a la cota de proyecto, introduzco la armadura, voy retirando los lodos bentoníticos voy comprobando que esos lodos bentoníticos son aptos para el hormigonado, ¿vale? Esas comprobaciones que se hacen también en los muros pantalla, que se hacen al amparo de lodos bentoníticos, compruebo que puedo hormigonar, y se hormigona con la tecnología o la técnica de tubo Tremi por el interior de la armadura y hasta el fondo de la perforación, un hormigonado sumergido, ¿vale? Y voy hormigonando hasta arriba. Ese hormigón es el que me va sacando el lodo hacia la superficie, ¿vale? Pues esto es una técnica que se utiliza mucho ya para este tipo de pilotes tan exigentes en obras civiles tan importantes. Bueno, vamos a ver otra obra en este caso en la que se ha utilizado, en vez de pilotes, se han utilizado micropilotes, ¿vale? Para que veáis que es una técnica también, una técnica alternativa que está ahí, que se puede utilizar, ¿vale? y que se utiliza también en obras muy importantes. Una técnica más nueva, más novedosa que las anteriores, pero que tiene gran calado en la ingeniería geotécnica de los últimos años. En este caso es el viaducto número 1 en la autopista Caracas-La Guaire, en Venezuela, ¿vale? Este es un viaducto de los años, el que veis en la foto es el viaducto original de los años 50 del siglo XX, que colapsó uno de los estribos. Aquí veis un poco la foto, colapsó porque esa ladera era inestable y se producían movimientos a lo largo del tiempo hasta que llegó a colapsar, ¿vale? Bueno, eso, como veis, un terreno muy, muy escarpado, muy montañoso, pues había que hacer un viaducto de emergencia lo más rápido posible para poderle dar salida a toda esa autovía, porque el circuito o el recorrido alternativo era muy, muy, muy complicado por esas montañas. Y la solución planteada, ¿vale? Pues era una cimentación superficial, pero se reestudió todo el proyecto y se vio que la técnica de micropilotaje era la ideal en este caso, tanto por ejecución como por plazos, ¿vale? El terreno que tenemos allí es muy complicado porque es muy heterogéneo, unas rocas, esquistos, cuarcitas, mármoles, anfibolitas muy plegadas
y fracturadas, con niveles blandos y niveles duros. Por lo tanto, una cimentación superficial podría estar apoyando en diferentes terrenos, pero con una cimentación profunda, pues podríamos llevarlo todo a un mismo nivel, ¿vale? Con esa, o a un nivel con unas características bastante homogéneas, ¿vale? Las cargas, tener en cuenta que en esta zona de Venezuela el sismo también es bastante importante y había algunas pilas del viaducto con 7.000 toneladas y momentos muy grandes de 37.000 toneladas metro, ¿vale? Bueno, pues aquí podéis ver un esquema un poco de la cimentación de una de las pilas que podía tener hasta 60 o creo recordar, entre 60 y 70 micropilotes por pila, ¿vale? Empotradas en roca. Ahí veis la roca, como aquí se llevan todos los micropilotes, se intenta llevar al mármol, a una zona de mármol sano, ¿vale? Y evitar todos los materiales por encima. Para llegar a hacer esas pilas, pues había que hacer obras previas, como son unos taludes con sus anclajes. Esa misma maquinaria que iba a hacer los anclajes nos vale para hacer los micropilotes, por lo tanto, esto todo abarata el proyecto. Y se vio que era una técnica bastante rápida de ejecutar. ¿Vale? Bueno, aquí os comento un poquito lo que os he dicho, que originalmente iba en una cimentación profunda, pero pues bueno, se vio que tanto por el tipo de terreno, las dificultades de acceso y la rapidez, pues los micros eran una opción mucho mejor. Bueno, aquí veis una foto de una máquina ejecutando los micropilotes. Si os dais cuenta, esta maquinaria es distinta, pues, ligeramente distinta a las que hemos visto anteriormente, ¿vale? Son máquinas más pequeñas, por lo tanto, pueden acceder a zonas mucho más complejas o zonas inaccesibles, ¿vale? Ahí veis el cortado, los taludes de los que os decía, anclados, y ahí estaba la plataforma para ejecutar esos micropilotes. Estos micropilotes se ejecutaron con una técnica de rotopercusión, ¿vale? Un martillo de fondo que iba machacando ese material, ¿vale? Bajando hasta los 12-13 metros de profundidad, que era la profundidad de proyecto para esos micropilotes. En la foto de la derecha veis la resolución del encepado, la solución del encepado, con esos micropilotes, con unas placas y unas cartelas en cabeza, en un encepado de 2,5 metros de canto, ¿vale? Un señor encepado de lo que nace la pila del viaducto. Bueno, esto es un ejemplo de cómo los micropilotes, pues, nos han resuelto un gran problema que había para poder cimentar este nuevo viaducto de la autopista. Bueno, pasamos al último apartado, que es un poco, vamos a revisar algunos casos prácticos en los que yo ya sí que he participado, directa o indirectamente. Un poco, vamos a partir estos son casos prácticos que vemos en el máster, ¿vale? En la parte en la que de cimentaciones profundas. Partimos de un problema, o sea, de una obra, son obras reales, facilitamos los sondeos y un poco tenemos que orientarnos o decir qué tipología de cimentación profunda creemos que sería la ideal en cada caso, ¿vale? En este primer caso, tratamos de una obra portuaria, ¿vale? Cerca de en un puerto marítimo en el que se va a ampliar un edificio de 4.000 metros cuadrados, ¿vale? Con 120 pilares con cargas grandes, 100 toneladas. No tenemos edificios cercanos y hay un nivel freático superficial, ¿vale? Pues bueno, nos piden qué tipología de cimentación profunda sería la más adecuada y orientativamente pensar a qué profundidad podríamos llevar esos pilotes. Bueno, aquí se dan, por ejemplo, parte de un sondeo en el que tenemos unos primeros 12 metros de depósitos cuaternarios, ¿vale? De una zona mareal del puerto. Por debajo unas arenas finas, pero por debajo tenemos unos fangos que nos llegan hasta los 27 metros. ¿Vale? Y a partir de aquí sí que tenemos ya un material bastante competente, ¿vale? Unas arenas gruesas con gravas y una compacidad densa. Bueno, este material en profundidad pues se continúa y mejora sus propiedades. Bueno, a la vista del terreno que tenemos, pues bueno, tenemos unos niveles superficiales muy bajos, con unas capacidades muy bajas para las cargas que yo tengo, ¿vale? De mi estructura. Por lo tanto, pues tendremos que superar hasta el terreno de fangos.
terreno muy blando, y tendremos que llegar a esa unidad 4 de arenas gruesas, ¿vale? Esos sedimentos fluvios costeros. Por lo tanto, si vemos dónde estaban situados, tendremos que ir con nuestra cimentación a más de 27 metros de profundidad, ¿vale? En este caso, podemos pensar en pilotes hincados prefabricados, ya sean de hormigón, preferiblemente de hormigón, que son los que se utilizan en este tipo de obras, o pilotes de extracción de camisa recuperable o con lodos. Pero bueno, debido a que tenemos este terreno tan blando, podemos pensar que son dentro de los de extracción podríamos decantarnos por los pilotes denominados de camisa recuperable. No podríamos ejecutar pilotes de barrena continua porque, bueno, pues son unas profundidades excesivas y tenemos esos fangos tan blandos que nos pueden dar problemas. Como las cargas no son excesivamente altas y el diámetro del pilote que vamos a utilizar, pues normalmente será un pilote de 550, 650, pues el pilote con lodos también es complicado ejecutarlo en esos diámetros, ¿vale? Por lo tanto, nos decantaríamos un poco por el tema del pilote de Inca dentro de toda esta tipología, ¿no? Porque no tenemos edificios cercanos a los que pueda afectar nuestra cimentación, ¿vale? Tenemos una superficie muy amplia en la que este tipo de pilotaje alcanza gran productividad, ¿vale? Porque la Inca, teniendo grandes superficies, es muy productiva. Por lo tanto, podríamos centrarnos en calcular para esta obra pilotes de Inca prefabricados de hormigón, ¿vale? Luego, como es obvio, habría que, normalmente cuando hacemos un cálculo de cimentación profunda, pues no siempre, a no ser que esté muy claro o haya alguna restricción que no nos permita ejecutar otra tipología, pues tendremos, por ejemplo, en este caso, el pilote de Inca o el pilote encamisado. Podríamos calcular uno y otro y ver económicamente cuál es el más barato, ¿vale? Porque al final vamos a buscar una solución que sea técnicamente viable, pero que sea lo más económico. En este caso, pues se ejecutó y la mejor opción era el pilote de Inca prefabricado, como veis en la foto, ¿vale? Ahí veis un montón de pilotes de hormigón acopiados y algunos ya instalados en el terreno. Bueno, otro caso número 2, en este caso una obra civil, un viaducto. Se pretende construir un viaducto, esto fue un caso en el que participé directamente, y en este caso calculamos pilotes de entre 1200 y 1500 milímetros de diámetro, ¿vale? Teníamos unas cargas considerables, tanto de axiles, esfuerzos horizontales y sismos. Yo resido en una zona en España, en Murcia, en el que la acción sísmica es bastante importante, ¿vale? Bueno, a la vista de estos sondeos, de este terreno, en el que vemos una gran heterogeneidad en el terreno, tenemos arenas, paquetes de arcilla de 6 metros, arcillas plásticas más blandas, volvemos a tener arenas, tenemos unas gravas en profundidad. Bueno, es muy heterogéneo y no vemos un nivel claro en el que podamos llegar nuestra cimentación profunda. Tenemos también un nivel freático relativamente superficial, en torno de los 7-8 metros, ¿vale? Pero el terreno en sí, la mayoría del terreno es cohesivo, ¿vale? Eso sí, aunque tenga arenas, tiene una gran cantidad de finos todo este material. Por lo tanto, el terreno va a ser bastante estable, pero ese nivel freático pues nos va a crear cierta inestabilidad, pero puede que con unos lodos bentoníticos o unos polímeros podamos realizar la perforación, ¿vale? Bueno, aquí os comento lo que os acabo de decir, terreno homogéneo. Bueno, el terreno es relativamente blando hasta los 35 metros, por lo tanto vamos a tener que ejecutar pilotes de bastante profundidad, a más de 35, en torno de los 40 metros. Como es una obra civil con grandes cargas, los diámetros son grandes, ¿vale? En este caso, en obra civil descartaremos, en este tipo de obra civil descartaremos los pilotes de Inca y también descartaremos los pilotes de barrena continua, por lo que hemos dicho antes. Son pilotes, en este caso, de mucho diámetro y mucha profundidad. Como os venía comentando, este tipo de cimentación pues se podría resolver, o este tipo de pilotaje podríamos resolverlo con un pilote con camisa recuperable o con lodos, ¿vale? Esta obra se ejecutó al amparo de lodos bentoníticos. En algunas zonas se tenía que encamisar superficialmente, había algunos rellenos más problemáticos, pero la mayoría de la obra se hizo
sin camisa y con lodos, ¿vale? Con lodos bentoníticos para la perforación. Vamos a ver alguna foto. Aquí veis una foto de esta obra en concreto, de unos viaductos aquí en una autovía en Murcia. En este caso estos son pilotes de 1250 milímetros de diámetro y veis las mangueras del lodo bentonítico, el bucket, cómo va sacando el material, ¿vale? Ahí veis cómo lo va depositando y veis ese terreno que parece una arcilla pues para realizar, para hacer botijos, ¿no? Una arcilla muy plástica que podemos, que va ejecutando ese cazo, ese bucket. Y en la foto de la derecha pues veis el armado, ¿vale? El montaje de las jaulas de la armadura de esos pilotes para posteriormente bajarla hasta la profundidad, por el interior meter el tubo 3 de hormigonado y empezar a hormigonar, ¿vale? Bueno, y por último, el caso 3, ¿vale? Un caso en edificación. En este caso tenemos un edificio normalucho, 4 plantas para 8 viviendas, un edificio pequeño, en los que no tendremos cargas muy grandes. Por lo tanto, nuestros pilotes pues serán de unos diámetros pues, en torno a los 450 a 550 milímetros de diámetro, ¿vale? Diámetros típicos para edificación normal. Además tenemos, nuestro solar está rodeado de edificios medianeros, estamos en un casco urbano, ¿vale? Y tenemos el siguiente corte o terreno, ¿vale? Tenemos un par de metros de terreno vegetal, de rellenos, y a partir de ahí un terreno arcilloso, unas arcillas que nos puedan llegar hasta los 12 metros, y a partir de ahí una transición a arenas, y a partir de 13 metros unas gravas que continúan ya en profundidad, ¿vale? Un nivel freático bastante alto, en torno de los 3 metros. Bueno, pues aquí estamos como hemos dicho, en una zona urbana. Tendremos que llegar a transmitir las cargas a ese nivel de arenas y gravas, fundamentalmente al nivel de gravas. Esto es un corte típico de la ciudad de Murcia capital, ¿vale? En el que siempre se tiende a llevar los pilotes o la cimentación profunda a ese nivel de gravas que nos asegura una buena capacidad portante y un buen sustrato para nuestra cimentación. Como estamos en un solar entre edificios medianeros, pues bueno, el uso de la Inca se desaconseja, porque bueno, pues el hincado puede producir vibraciones, aparte de los ruidos, pero sobre todo las vibraciones que nos pueden afectar a esos edificios medianeros. Podríamos utilizar pilotes de extracción con camisa recuperable o barrena continua, ¿vale? Que son un poco tanto por diámetro como por profundidad. Ya hemos visto que las gravas están a 13 metros. Vamos a tener diámetros pequeños y pilotes que no van a llegar más allá de los 20 metros. En este caso, la mayoría de pilotes en edificación, en la medida de lo posible, se resuelven con pilotes de barrena continua, ¿vale? Como veis ahí en el caso, porque son unos pilotes bastante rápidos de ejecutar, ¿vale? Y eso quiere decir que son más económicos. Es una solución bastante económica. Ahí veis en la foto una máquina de barrena continua. Si os recordáis lo que os decía al principio, es una máquina en la que toda la profundidad del pilote yo la tengo en barrena. En este caso, si veis la fotografía, pues ahí tendríamos montada barrena para unos 20 metros de profundidad y esa barrena se va perforando en el terreno hasta los 20 metros de profundidad. Y una vez que estoy abajo, con la barrena metida hasta abajo en el terreno, empiezo a hormigonar por el interior de la barrena. Lo que veis en primer plano en color amarillo es una bomba en la que en los camiones hormigoneras vierten su hormigón y desde esa bomba hormigono o bombeo, perdón, hasta la barrena, por el interior de la barrena al terreno, ¿vale? Una vez que saco esa barrena, sobre el hormigón fresco, introduzco nuestra armadura, ¿vale? Son procedimientos distintos a los que hemos visto anteriormente, por ejemplo, con los lodos o con las camisas. Bueno, hasta aquí un poco lo que os quería presentar, un poco hacer un repaso a las distintas tipologías de cimentaciones profundas, ver casos reales en los que, como veis, se ejecutan este tipo de cimentación, que se utiliza mucho a nivel mundial, ya como los datos que os daba al principio, que prácticamente 2 de cada 3 proyectos con cimentaciones se resuelven mediante cimentación especial y fundamentalmente cimentación profunda. Pues nada, si tenéis alguna duda, pues intentaremos resolverla. Muchas gracias por vuestra Gracias, atención. profesor. Bueno, pues ya oficialmente damos inicio a la ronda de preguntas. Por favor, los invitamos a que las coloquen acá en el chat para que el profesor comience a aclararlas.
Bueno, en cuanto a software, hay mucho software. Tenéis en España utilizamos depende también para qué tipo de cimentaciones, ¿vale? Por ejemplo, el programa Geo5. Geo5 es un paquete bastante interesante para problemas de cimentaciones, ¿vale? Pero también está yo en el módulo del máster hablo del Geo5 y hablo también del programa CIPE, ¿vale? Para resolver CIPE más para temas estructurales, Geo5 para temas geotécnicos, ¿vale? Pero muchos problemas los podemos resolver. Yo trabajo mucho con hojas Excel realizadas por mí a lo largo de mi carrera profesional. Las hojas Excel te dan bastante, son herramientas muy potentes que nos pueden ayudar bastante. Para problemas más complejos, pues ya podemos meternos con programas de elementos finitos, como puede ser un Plaxis o puede ser el programa Fase de Rock Science, etcétera. Pero bueno, para la mayoría de los casos con un Geo5 que tiene un software, además tiene paquetes muy específicos tanto de pilotes como de micropilotes y tiene eh, mucha normativa implementada en el programa, pues son programas muy interesantes para poder también contrastar los cálculos que podamos hacer con nuestras hojas. A ver, me preguntan que se me amontona aquí. En caso software, vale. Cristabel Gabriela me dice, en el caso de los pilotos colorados, ¿podría explicar brevemente el procedimiento? Vale. Eh, Dice, primero se hace la excavación, luego los lodos, ¿o cuál es el procedimiento? Bueno, se empieza normalmente como he visto en la foto, se puede hacer una primera excavación, una primera hincado o rotación se puede introducir en el terreno una camisa, un emboquille de los primeros metros, y por el interior de esa camisa empezamos a perforar, ¿vale? Empezamos a meter una herramienta, o sea, una hélice, o sea, un cazo como el que habéis visto en las fotos. Junto con, o a la vez que yo voy perforando, los lodos los voy vertiendo en mi perforación, ¿vale? Yo voy ejecutando y yo voy extrayendo material, pero ese hueco lo va rellenando esos lodos. El lodo no deja de ser un fluido, no deja de ser un fluido bastante viscoso, ¿vale? Que me va a generar me va a contener las paredes para que yo no caiga. O sea, yo voy perforando y a la vez voy bombeando lodo. En este caso, extraigo material, pero lo voy complementando, lo voy sustituyendo por ese lodo, ¿vale? Hasta la perforación, hasta la profundidad que yo tenga que seguir excavando. Geo5, el programa se escribe Geo5. Geo5 con el 5 con número, ¿vale? A ver, ¿qué más preguntas? El curso se impartirá de forma online, ¿cierto? Y si somos personas foráneas, las clases están pregrabadas, accedemos a ciertas horas que están en la clase. ¿Cómo? Bueno, yo os puedo contar un poco la experiencia de cómo damos estos máster. Hay clases grabadas, ¿vale? Clases grabadas por cada tema. Los módulos tienen cada módulo tiene cuatro temas, pero cada tema tiene una clase grabada, pero cada semana, o semanalmente, se hace una clase en directo, ¿vale? Repasando los principales puntos del tema y aclarando las dudas que vayan surgiendo con el estudio de ese tema y viendo los casos prácticos, etcétera, ¿vale? Normalmente, pues yo las clases las suelo dar el fin de semana, un día por la tarde, noche, para que se pueda conectar la gente allí en América, pues por la mañana o a mediodía, ¿vale? Normalmente a esta hora y normalmente los sábados o los domingos. No sé No, si Valeria quiere y añadir bueno, algo un exacto, poco. profe. Y adicional, quien no pueda asistir a la clase en vivo, que es más o menos este tipo de dinámica, queda Sí, grabada en la plataforma para que el alumno pueda acceder a ella cuando quiera. Si ustedes no conocen del todo la oferta académica de EADIC, se la estoy compartiendo en esta URL aquí en el chat para que ustedes puedan acceder a ver toda la oferta formativa nuestra e inclusive las maestrías becadas. Profesor, continúan las preguntas. vale. Otra pregunta. La barrena continua sería el método un tanto más económico que los demás. Normalmente la barrena continua, en España se denomina o se conoce con esta tipología antigua, un nombre, una nomenclatura antigua como
pilote tipo CPI-8 o de barrena continua suele ser la más económica, porque suele ser la más rápida. También se ejecuta en terrenos que son bastante favorables para una perforación, o sea, terrenos relativamente blandos, y vamos a un empotramiento en una zona no muy dura. Esa maquinaria tiene limitaciones, no es como las otras máquinas más potentes que abren diámetros o van a diámetros de 1000, 1500, son máquinas con mucho par de rotación y por lo tanto pueden perforar a esta roca, pero la barrena continua no puede perforar roca, puede perforar una roca muy muy blanda. Normalmente la barrena continua es donde allí donde se puede ejecutar es el método más económico, ¿vale? Y se comentó algo sobre el hormigón sumergido. ¿En qué consiste? Bueno, esto va asociado al tema de pilotes con lodos. Se introduce, como yo en todo momento tengo el pilote sumergido, o sea, o inundado, ¿vale? De agua y de lodo, yo tengo que sacar ese lodo cuando voy hormigonando. Se utiliza una técnica que es la de tubería Tremi, ¿vale? Que es un tubo que se lleva hasta el fondo de la perforación, ¿vale? Con una tolva en la parte superior y yo voy vertiendo el hormigón al pilote por este tubo. Este tubo siempre tiene que quedar sumergido en el hormigón. A medida que vamos hormigonando, pues voy sacando tramos de tubo, ¿vale? Y el hormigón va desplazando el agua y el fluido, el lodo o los polímeros, lo que esté utilizando para perforar, hacia la superficie, ¿vale? ¿Qué método de pilotaje recomienda para un edificio de 6 a 10 niveles con el problema de que hay viviendas y otros edificios cercanos? Hombre, con ese descartaría el tema de pilotes de Inca. Sí, depende mucho de qué tipo de terreno, pero si hay roca es necesario seguir perforando, no sirve la roca como ayuda. Sí, si es una roca sana, una roca que nos va a permitir empotrar ese pilote, normalmente nos debería servir esa roca como nivel de cimentación de esos pilotes, ¿vale? Si tengo roca, la barrena continua no la podré utilizar porque no me va a poder empotrar lo que yo quiera o lo que necesite por cálculo. Tendré que ir a pilotes de extracción con esa, ya sea en seco o sea con camisa o con lodos, ¿vale? Normalmente en edificación pues, o se utilizan en seco o encamisados. Los lodos no se suelen utilizar. Pero bueno, habría que ver el estudio geotécnico y algunas otras limitaciones. Bueno, profesor, creo que ya damos así de esta manera cierre a esta ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias Vale, por está habernos escribiendo José acompañado. Manuel. Vamos a ver qué Vale. pregunta José Manuel aquí finalmente. ¿Alguna norma? ¿Alguna normativa que se utilice? Vale, en el curso, yo en el primer tema hablo de toda la normativa que podemos utilizar en España y a nivel europeo y a nivel europeo los eurocódigos, el Eurocódigo 7, el que nos habla de geotecnia. En España tenemos el Código Técnico de la Edificación, ¿vale? Que en su documento básico de cimientos nos habla de pilotes. Los micropilotes, tenemos guías americanas de la Federal Highway, que nos hablan de micropilotes. En España tenemos la guía de carreteras del Ministerio de Fomento también de micropilotes. Y si utilizáis el programa Geo5, ahí tendréis mucha referencia normativa en diferentes países. Supongo que en vuestros países también habrá normativa. Allí se tiende más a la normativa americana, ¿vale? Pero normativa hay bastante. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, si Ya, no, así de esta manera lo damos damos cierre. Muchas gracias a todos los que se conectaron la tarde, noche de hoy. Eh, Adicional, quiero aprovechar para invitarlos a las próximas masterclass que estaremos realizando esta misma semana. Gracias a todos por acompañarnos, profesor. Un gusto saludarlo. Gracias, A igualmente, todos, Valeria. muy buenas tardes. Cualquier duda que tengan pueden conseguirnos en Facebook, en eh, también Twitter, visitando eadic-becas.com. Quienes quieran de repente hacer su solicitud de admisión, allí también se lo dejo en las cajitas de comentarios. Y bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde o muy buenas noches.